Tres características para comprender el virreinato en México. Para comenzar a explicar los elementos más característicos del periodo virreinal de nuestro país, hay que mencionar que existe un prejuicio acerca de este capítulo en nuestro pasado, que es aburrido y complicado. A la historia virreinal le pasa algo que también le sucedió a la historia europea medieval. Alrededor del siglo XV, los europeos pensaban que la Edad Media era oscura y aburrida. Sin embargo, con el tiempo, conforme los europeos fueron conociendo mejor la época medieval, cambiaron de parecer, y hubo un giro en el pensamiento de los mundos fantásticos. Castillos, princesas, caballeros, magos y dragones resurgieron en óperas, libros, películas, novelas y series que están inspiradas en el conocimiento del mundo medieval. Actualmente, muy poca gente piensa que la historia medieval sea aburrida. E historias como Robin Hood, Harry Potter, El Señor de los Anillos y series como Juego de Tronos o Vikingos son apenas unos ejemplos de historias que son de calidad gracias a que sus creadores se inspiraron y estudian la historia de Europa en la Edad Media. Pero ¿por qué no ha pasado lo mismo con la historia de México virreinal? ¿Por qué no se hacen exitosas películas del tema? Lo que sucede es que los historiadores apenas estamos empezando a divulgar la historia de la colonia. Y aún no existen suficientes cuentos, novelas, películas y demás que hagan contagiosa la fascinación por esta época. Es decir, hay una gran cantidad de información acerca del México virreinal, pero nos parece una imagen borrosa, sin color y aburrida, porque el conocimiento que hay del periodo virreinal sigue siendo muy especializado y es natural que a las personas que no conocen el tema les cueste mucho trabajo comprenderlo. Así que, utilizando nuestra imaginación, vamos a familiarizarnos con el mundo virreinal explicando tres características para comprender cómo fue que México, a lo largo de estos 300 años, entre 1521 y 1821, se desarrollaba. En ese caso, el primer punto que tenemos que tomar en consideración es el papel que tenía el rey de España en el gobierno de los virreinatos en la América española. Para esto, cabe recalcar que para el siglo XVII el imperio español era el más poderoso del planeta. Tan vasto era el dominio hispánico que se decía que en los dominios del rey nunca se ponía el sol, puesto que no solamente llegaba hasta América, sino que alcanzaba varios puntos del Océano Pacífico, incluyendo a las Islas Filipinas. Por lo tanto, el monarca no gobernaba directamente dichas posesiones. De hecho, en ningún momento de la historia algún rey español cruzó el Océano Atlántico tan siquiera para mirar qué cosa había en sus dominios ultramarinos. Sin embargo, esto no quiere decir que el rey descuidara sus posesiones. Todo lo contrario. Los reyes españoles habían perfeccionado la administración de su reino, de tal modo que no tenían que estar presentes para hacer valer su autoridad, y crearon un sistema eficientísimo para su época con el objetivo de administrar sus reinos, creando el Real y Supremo Consejo de Indias para dicho propósito. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo lo hacía? ¿Cuál era el truco o el medio para hacer funcionar este aparato burocrático? La respuesta es muy sencilla, pero para comprenderla es necesario saber de antemano qué esperaban del monarca desde tiempos de Cristóbal Colón y Hernán Cortés hasta la época de 1800 los habitantes del reino. Es decir, por qué los representantes de la sociedad virreinal, muchos de ellos indígenas, mestizos, aceptaron y reafirmaron el pacto establecido por los conquistadores con el rey de España. A ver, aquí va una pista. ¿A quién se necesita para jugar un partido de fútbol, además de los jugadores, entrenadores, asistentes, público, las porras? Ya adivinaron. Pues claro, un árbitro. Puesto que los seres humanos solemos entrar en conflicto, no solamente en el fútbol, sino en toda actividad que realizamos, necesitamos una autoridad que nos ayude a resolver problemas. Así que, el rey de España administraba sus posesiones con un ejército de jueces que estaban capacitados legalmente para arbitrar distintos tipos de conflictos.
En el caso de la Nueva España, el virrey sería el juez con la máxima autoridad. Pero el rey, ¿qué obtenía a cambio? Muy importante para la corona, que estuvo constantemente en guerra contra los turcos, franceses, ingleses, holandeses y alemanes, entre otros, era un constante suministro de metales preciosos, plata sobre todo en el caso de Nueva España, así como especies y algunos productos que venían desde China y Japón y que entraban a sus dominios desde Acapulco y salían hacia España por Veracruz. Así que las autoridades locales de la Nueva España podían gobernar sin que el rey se metiera en sus asuntos. Sin embargo, el rey sí que se involucrara cuando se trataba de cuidar el suministro de bienes que iban de sus posesiones hacia España. En resumen, el rey mantenía su influencia en los virreinatos vigilando que sus jueces impartieran justicia, pero su prioridad era que el suministro de bienes que le correspondía a la corona estuviese asegurado. Y se involucraba en la política local dando privilegios, por ejemplo, a los dueños de las minas de plata para obtener este metal, o lo que necesitara el virreinato. Una herencia positiva de todo esto es que en distintos momentos de la historia de México independiente, nuestro país ha podido desarrollar su infraestructura comercial y productiva a partir de estas redes hechas en el virreinato. Y hoy es, por ejemplo, uno de los principales productores de plata a nivel mundial. El segundo punto que tenemos que aclarar para comprender la historia virreinal de México es la composición de la sociedad misma. Para este propósito, imaginemos que existía un salón de clases y los alumnos estaban sentados en grupos de amigos. Los que se sentaban hasta el fondo, las que se juntaban a la izquierda, otras que se ubicaban a la derecha, el grupo mixto de en medio y los aplicados que se sentaban hasta el frente. Pero en este caso, el profesor utilizaba la siguiente técnica para controlar a sus alumnos. Les daba privilegios a los que hablaban bien de él y castigaba y ponía ejercicios más estrictos a los que se atrevían a decir la verdad. Sin embargo, la técnica del profesor se sostenía en que los alumnos pensaran que ellos no debían de ser amigos de los grupitos a los que no pertenecían. Así el profesor tenía más control del grupo. Era un profesor injusto. Sin embargo, el ejemplo es bueno para explicar cómo funcionaba la sociedad virreinal, así como el profesor lo hacía. Las autoridades virreinales otorgaban privilegios a mineros, a la iglesia y a todos los grupos de actores políticos y económicos en función de su importancia para el rey. También estaban los pueblos indígenas, artesanos, mercaderes y de todos los componentes de la sociedad. En el Imperio Español, a este tipo de grupitos les vamos a llamar corporaciones o cuerpos. Prácticamente cada individuo de la sociedad pertenecía a una de estas corporaciones, y si te metías en problemas con alguien, tu corporación te defendería. Sin embargo, había corporaciones mucho más poderosas que otras. El alto clero de la iglesia, los mineros, grandes terratenientes y las autoridades virreinales tenían privilegios como pagar muy pocos impuestos o incluso recibir dinero de las demás corporaciones. No obstante, esta sociedad realmente no podía funcionar siendo tan estricta. Así que no era extraño que en la vida cotidiana de la Nueva España, gente de distintos orígenes y condiciones rompieran las normas y se mezclaran e hicieran buenas relaciones. Al fin y al cabo, es como el caso del salón de clases del que hablábamos. A los alumnos les convendría hacerse amigos y estar verdaderamente unidos. Así, heredamos una gran desigualdad e injusticia social. Sin embargo, gracias a nuestros antepasados que aprendieron a sobrellevar aquellas injusticias, los mexicanos venimos con un as bajo la manga. En general, somos expertos en romper formalidades que nos impiden formar verdaderos vínculos humanos, pues nuestros antepasados llevan siglos perfeccionando nuestro carácter para que el sistema no nos oprima tanto, y los extranjeros que vienen muchas veces se sorprenden de lo fácil que es para cualquier mexicano el ser amable y tratar con familiaridad a cualquier persona. Así como varios alumnos que conozco,
están aprendiendo muy bien a romper formalidades de un modo irreverente, pero de buen gusto, haciendo que la clase se vuelva más amena y que ellos también puedan formar parte de lo que ocurre en el salón. Finalmente, el tercer punto que tenemos que aclarar para comprender la historia del México virreinal es el papel de la Iglesia. En el imaginario novohispano, la figura patriarcal o de padre era representada por el rey. Asimismo, en paralelo, el papel de la Iglesia era imaginado como el de la madre de los habitantes del reino. La Iglesia se administraba de un modo similar a como lo hacía el rey, con enviados especiales que vigilaban que las disposiciones del Papa y de la corona española fuesen cumplidas. Pero vayamos un poco más allá para comprender el detalle. Sabemos de antemano que la presencia de la Iglesia comenzó desde la llegada de los primeros europeos con los frailes franciscanos, dominicos y agustinos, que se embarcaron con la idea de formar el reino de Dios en el Nuevo Mundo. La relación que formaron estos frailes con los indígenas en México les dio una posición muy particular. Evangelizándolos, a veces de forma violenta, también ayudaron a que dichos pueblos sobrevivieran a la conquista. Sin embargo, la Iglesia era en sí misma un mundo gigantesco. Había clérigos que cumplían funciones muy diferentes. Por ejemplo, había aquellos que eran excelentes administradores y se convirtieron en los principales inversionistas en las posesiones del rey. Recordemos que los bancos todavía no eran lo que son hoy. Así que la Iglesia cumplía muchas de las funciones que llevan hoy los bancos, además de hacer préstamos e invertir en distintas empresas, cobraban el diezmo. A veces confiscaban bienes y mucha de la gente les heredaba a esta institución lo que tuviesen en posesión antes de morir. La Iglesia administraba también la educación, las universidades y las organizaciones de beneficencia para las mujeres abandonadas, los huérfanos y los pobres en general. Además, también se encargaba de que la moral se cumpliera, de que la gente no bebiera, no apostara ni abusara en lo privado o en lo público. No había nada que de algún modo no involucrase a esta institución religiosa. Sin embargo, el principal y más importante papel de la Iglesia Católica era el de congregar a esta sociedad tan diversa y conseguir que, a pesar de las enormes diferencias que había entre indígenas, españoles, criollos, mestizos, afros y muchos más, estos individuos convivieran en armonía y en ocasiones gran prosperidad. ¿Cómo lo consiguió? La principal herramienta con la que contaba era, pues, nada menos que el reventón, la party, el bailongo, o propiamente dicho, las fiestas patronales. Mes con mes había decenas de fiestas dedicadas a distintos elementos de la fe católica, tales como la Santa Cruz, San Judas, Día de Muertos, Navidad y cientos de santos que representan en esta sociedad a las distintas corporaciones de las que hablábamos en el punto anterior. Así, por ejemplo, los distintos gremios de artesanos, los pueblos indígenas, comerciantes, médicos y todas las corporaciones tenían cada una fecha religiosa que los representaba. Y cuando esa fecha llegaba, armaban el reventón. Tronaban cohetes, hacían teatro y se celebraba de muchas y muy pintorescas formas. Muchas de estas fiestas han cambiado, pero las seguimos adoptando como nuestras. Por ejemplo, en Navidad están las pastorelas, en las cuales en tiempos virreinales los indígenas solían representar como el diablo al dueño de las haciendas, estando él presente. Mientras que el día de hoy se siguen utilizando para parodiar a nuestros gobernantes y para reír un poco de algunos de nuestros conflictos cotidianos. Asimismo, algunos grupos en México, como los trabajadores de la construcción, celebran su fiesta patronal el Día de la Santa Cruz. Ese día, los trabajadores truenan cohetes en todos lados y la celebración les ayuda a mantenerse unidos, que se les reconozca y que se les respeten sus derechos. Ciertamente la Iglesia cometió muchos atropellos en el periodo virreinal.
pero algunos de los personajes más liberales de nuestra historia pertenecían a la iglesia. Gente como Sor Juana Inés de la Cruz, reconocida como una de las mejores y más rebeldes poetas de la historia, ella, con su elegante poesía, puso en ridículo a hombres muy poderosos que se oponían a la educación de las mujeres, así como Miguel Hidalgo y Costilla o José María Morelos y Pavón, que abolieron la esclavitud en México y murieron buscando una sociedad más justa. Así que recuerden, la historia de la Nueva España es apasionante, es como un libro de Buscando a Wally. Si investigas algo de la época virreinal, encontrarás muchas escenas interesantes y curiosísimas hasta encontrar lo que buscas, lo cual te llevará más de una sorpresa. Alumnos, recuerden estos 3 puntos. Que el rey era como un juez al que le interesaba cuidar el suministro de plata para España. Que la sociedad virreinal era corporativa, pero al mismo tiempo estaba llena de momentos que permitían el roce social. Y la iglesia era la institución más importante, controlaba fortunas, mantenía un estricto cumplimiento de la religión y el orden establecido. Pero también habría espacios para que se relajaran las costumbres y esta sociedad pudiese integrarse en una sola. Hasta la próxima, jóvenes, y muchas gracias.